a las personas que nos van a estar viendo por transmisión. Y vamos a estar hoy estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos están preparados? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, yo estoy preparado para escuchar lo que Dios quiere enseñarme hoy. Bueno, la palabra de Dios, si usted se fija desde el principio, tiene algo muy importante y es que para el Señor es muy importante enfocarse en la conducta del cristiano. Y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es que qué difícil es trabajar en la conducta de las personas, ¿cierto? Porque la conducta de las personas, si usted mismo se evalúa y somos sinceros, uno muchas veces he escuchado frases como yo no soy tan fácil, ¿sí? O es que usted no sabe cómo soy yo. O sea, ese tipo de argumentos y de afirmaciones que muchas veces hacemos de nosotros muestra realmente lo difícil que es la conducta del ser humano. Pero la palabra de Dios nos habla bastante sobre la conducta como hijos. Una cosa es la conducta como seres humanos y otra cosa muy diferente es la conducta como hijos de Dios. Debemos entender que es necesario que como hijos de Dios haya en cada uno de nosotros una evidencia en nuestra manera de vivir. ¿Usted cómo puede decir que una persona es futbolista? O sea, ¿usted cómo puede definirla? Porque es una persona que tiene el vestuario de futbolista, que tiene la vida atlética de un futbolista, se cuida en la alimentación, va al gimnasio, hace prácticas en el campo, va a unos entrenamientos rigurosamente, o sea que tiene que haber una evidencia de que es un deportista. Ahora si hablamos de una persona que es artista, ¿sí? Es una persona que trae muchísima capacitación en cuanto, digamos, si es arte escénica, si es cantar, si es danza, si es baile, tiene que tener una capacitación y mostrar una evidencia. Entonces, nosotros como hijos de Dios, y es algo que nosotros debemos entender, no es un nombre el Hijo de Dios, no es un vestido como tal el hecho de nosotros ser hijos de Dios, sino que yo creo que nuestros hijos, los que tenemos hijos, o usted que es hijo, no dice, hoy voy a ser una hija de mi mamá y de mi papá. No, esto es algo natural y es algo que nosotros somos como personas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, debe haber una evidencia en nuestra manera de vivir. Si no es así, estamos engañados, ¿sí? Y no estaríamos obedeciendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué dice en Filipenses? Vamos a estar estudiando bastantes versículos. Entonces le invito a que usted pueda ver allí en la pantalla, si trajo su Biblia o su celular, que sea solo su celular para esto. Vamos a tratar de no distraernos. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que Pablo está diciendo estas palabras precisamente a la iglesia de los filipenses y les está diciendo, reconociendo su humanidad y diciendo, yo mismo no lo he logrado ya. Y cuando usted habla de Pablo, usted se imagina a Pablo, este hombre que era una influencia en la iglesia cristiana, fue el que escribió prácticamente, creo que fue el 27% del Nuevo Testamento. Fue bastante lo que él escribió. No sé si es el 27 o el 23. Sí, pero hay unos que también, digamos, me refiero tanto de palabras, porque si nosotros vamos a ver cuánto escribió Lucas, Lucas escribió Hechos, y Hechos es un libro bastante extenso, pero las cartas de Pablo son cartas cortas, ¿sí? O sea, me estoy refiriendo en cuanto a lo extenso de las palabras. Entonces creo que uno escribió el 27 y el otro el 23%, tanto Lucas, porque Lucas escribió Lucas y escribió Hechos, y Pablo escribió todas las cartas paulinas, que nosotros, y pues en cierta manera hay unas que no han sido comprobadas que sean de él como
como lo es los hebreos, que eso todavía, bueno, es un tema ahí que hay debate en esto. Sí, pero no es relevante en este momento. Pero lo que sí puedo decirles es que Pablo era una influencia en cierta manera, y es una influencia en este momento, de cómo Dios usó a una persona, y uno dice, es una persona que realmente tiene experiencia en la vida cristiana, es una persona que realmente ha pasado por las buenas y las malas, ¿sí? Por las maduras y las verdes. Y uno dice, porque si usted se pone a analizar la vida, la palabra de Dios nos enseña que hombres, muchos hombres fueron usados para escribir la palabra del Señor, pero ellos eran hombres de carne y hueso, con defectos. Hay otra parte donde habla, creo que es de Elías, con pasiones, ¿sí? Entonces, Pablo, que tenía una experiencia y les está diciendo, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Entonces, el hecho de que nosotros como cristianos, puede ser que usted en este momento diga, llevo 2 años, llevo 1 año, llevo 6 meses, o quizás llevo 10, 15, 20, 30, acá hay personas que llevan más de, creería yo que 50 años en el Evangelio, pero el problema mayor, porque algo que hablaba yo con alguien, puede ser que una persona lleve quizás mucho tiempo, pero sea una persona que no sea un hijo de Dios. O sea que la experiencia te ayuda, sí, cuando realmente nosotros somos convertidos en el Evangelio, cuando realmente somos hijos de Dios. Pero mucha gente, y lamentablemente la iglesia está llena de gente que lleva años en el Evangelio, que quizás nacieron, pero que no viven la palabra. Nos estamos engañando. Dice aquí la palabra, él todavía no estaba diciendo, no crean que yo me enaltezco o me creo autosuficiente, que ya lo he logrado, pero sí tenía una cosa clara y dice, hago una cosa, olvidando lo que quedó atrás. ¿Usted se puede acordar de lo que sucedió atrás? ¿De lo que sucedió ayer? No nos vayamos tan lejos. ¿Qué errores cometimos ayer? Algunos a veces ni reflexionamos, me incluyo. Esos son uno de los consejos que dicen muchas veces para nosotros poder crecer como personas, el poder sentarnos por un momento, no estoy diciendo hacerlo como un ritual, pero sí es bueno nosotros muchas veces sentarnos en nuestra casa y pensar, ¿qué hice mal hoy? ¿Qué hice mal hoy como mamá? ¿Qué hice mal hoy como, empecemos con nuestra relación con Dios, como hija de Dios? Como persona, como individuo, ¿qué hice mal hoy con mi esposo? Y así cada uno según su condición. No lo hacemos, ¿sí? Pero Pablo aquí está diciendo, dejamos esto atrás, pero ¿qué sucede? Dice, y esforzándome por alcanzar lo que está delante. O sea que hay una meta, dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Quiero que nosotros empecemos a romper todo argumento y pensemos que el llamamiento solamente es para la persona que usted ve visible, digamos en este caso me están viendo a mí, el llamamiento es para todos. Aquí la palabra de Dios no está diciendo que hay un llamamiento solamente para el líder, que hay un llamamiento específicamente para un pastor, para el que canta, no, el llamamiento es para todos. Porque en el único lugar donde no hay acepción de personas es en la presencia de Dios. En el único lugar, lamentablemente, porque aún en la iglesia hay preferencias. Siendo yo muy pequeña me daba cuenta cómo muchas veces preferían personas en este lugar y yo decía, tremendo, pero es porque, y no nos podemos culpar porque es que somos humanos, cometemos errores, pero cuando nosotros realmente entendemos que el llamamiento es para todos. Usted y yo fuimos llamados en la misma condición en la que han sido llamados todas las personas que quizás usted y yo admiramos, ¿sí? Como el liderazgo y todo esto. Entonces, miremos nuestra condición como hijos. No miremos nuestra condición como siervos en el puesto que tú estás, porque muchas veces decimos, es que yo estoy en la silla, y eso quizás sea menos para Dios. No, al contrario, dice que el que quiere obispado tiene que tener unas reglas específicas, hay unas exigencias de parte del Señor. Al que más se le da, más se le exige. Entonces,
el llamamiento, ahora no vamos a decir, no nos vamos a ir a la otra lado de la moneda, a decir entonces no voy a hacer nada para que no se me exija, no, no podemos llegar a eso. Lo que quiero llegar al punto es que el llamado que el Señor nos ha hecho a los seres humanos es el mismo, ¿sí? Es el mismo llamado que el Señor nos ha hecho. El Señor te llamó a ti un día, quizás en la calle, te dieron un versículo, quizás estabas pasando por un momento difícil y te encontraste con esa persona que en algún momento te había enviado un devocional o que sabes que tiene conocimiento de Dios y le dijiste, quiero conocer a Dios. O quizás Dios llegó, así como se le presentó a Pablo, lo dejó hasta ciego. No sé de qué forma o qué tuvo que quitarte Dios o qué tuvo que hacer el Señor para que tú le conocieras. O hasta qué punto uno como persona tuvo que llegar para conocer a Dios. ¿Sí? Pero el Señor te llamó. Dile a la persona que está a tu lado, dile, el Señor te llamó. Pero hágalo de verdad. El Señor te llamó. Entonces, quiero que vayamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Estamos todos ahí? Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice. ¿Señora? Ok, pero para eso es bueno que traigan Biblia. Traigan su Biblia, en el celular la pueden descargar. A veces estas máquinas fallan, los cables se dañan, entonces es bueno tener la palabra de Dios. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí quiero hacer un pare y el tema de hoy es andad en el Espíritu. Usted me va a decir, pero todo lo que acabo de leer, sí, vamos a estar meditando un poquito de todas estas cosas en las cuales nosotros somos tentados día a día. Algo que me llama a mí la atención, si usted dice esta palabra es como si fuera para la gente que no conoce de Dios, ¿cierto? Como, digamos, yo les voy a estar diciendo borrachos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, chismosos, homicidios, asesinos, bueno, muchísimas cosas, envidiosos. Pablo es muy, utiliza la forma, usted sabe que de acuerdo como usted se exprese, va a generar un impacto en la vida de una persona. Y si usted se fija, Pablo está hablando aquí de la iglesia, está hablando específicamente, está hablando específicamente de la iglesia. Pablo, esta es una carta para la iglesia. Esta es una carta para la iglesia. Y es algo que uno queda impactado porque uno dice, pues yo pienso que en la iglesia no hay esto, y sí, lamentablemente esto sucede, y como dice el Señor, Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas condiciones que ustedes acaban de leer conmigo son condiciones naturales de los seres humanos. ¿Que deberían ser normales o que deberíamos de aceptarlas? No. Si usted se fija, la palabra de Dios dice aquí, hay dos caminos. Precisamente el miércoles hablábamos de los dos caminos. Mi esposo estaba hablando del camino estrecho y del camino ancho. Para el que no ha escuchado la enseñanza, está allí, ya la tenemos en YouTube. Y dice la palabra de Dios, siempre nos enfoca a los dos caminos. La palabra de Dios no nos habla de un tercer camino, donde muchas religiones y sectas hablan de una tercera opción. La palabra de Dios dice, o eres o no eres.
O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces aquí la palabra de Dios nos quiere mostrar realmente por qué camino estamos nosotros andando en este momento. No vengo con la intención de herir a nadie, vengo con la intención, y oré mucho al Señor, que el Señor nos ayude, porque me incluyo a mí misma, porque quizás muchas de estas cosas que están acá, puede uno estarlas practicando, pero que el Señor te convenza, que el Espíritu Santo te convenza de tu condición, porque es que, hermanos, lamentablemente, y la palabra del Señor nos confronta y nos dice, mire, llegará el día que cuando llegue el día del juicio, muchos se sorprenderán. Dice la palabra de Dios que el día que el Señor nos llame a su presencia, muchos les dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, pero si en tu nombre hice milagros, pero si en tu nombre sané gente, pero si en tu nombre yo predicaba. Pero el Señor, ¿qué nos va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, mal haríamos nosotros sabiendo que tenemos la responsabilidad de no poder hablar de estos temas, porque como decía inicialmente, si nosotros no reconocemos por qué camino yo estoy andando, cuál es mi conducta real, qué es lo que yo hago realmente como persona, si yo realmente soy una persona que muestro el fruto del Espíritu Santo, que es al punto que quiero llegar, o realmente estoy andando por el camino dirigido por los deseos de la carne. Entonces dice aquí Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo le está diciendo, hay una opción de caminar correctamente. Cuando nosotros tenemos una situación difícil en tu trabajo, ¿sí? Sea cual sea la situación difícil, tienes dos opciones. Uno, o tomas la opción correcta, que es ser pacificador, que es perdonar, que es llegar a un acuerdo. Dos, tomas la opción incorrecta, que es venganza, ¿sí? Que es quizás robar, o sea, no sé la opción que sea, no piensa en el trabajo en el que tienes en este momento, no quiero irme como específicamente a eso. Pero quiero decirle que Pablo nos dice hoy, anden en el Espíritu, o sea que hay el camino por el cual el Espíritu está. ¿Y es un camino fácil? No es un camino fácil. Qué difícil es que cuando tenemos la rabia y mejor dicho, que tenemos la ira bien puesta, como se dice, poder ir a decirle a esa persona, o mejor uno quedarse callado, no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos pide la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gritar, ofender, decirle sus cuantas verdades, ¿cierto? Porque como decía al iniciar, muchas veces decimos, usted no sabe quién soy yo, o usted no sabe con quién se ha metido, usted no sabe de lo que soy capaz. Todas esas afirmaciones que están en nuestro vocabulario, que hacen que realmente eso suceda y no seamos personas dignas de mostrar un fruto delante del Señor. Entonces dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne como tal tiene deseos, muchos deseos. Dice, porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el espíritu. Ahora pensemos por un momento, o sea, ¿cómo así que el deseo de la carne es contra el espíritu? Hay una intención en mí que se quiere ir en contra de Dios, específicamente. Tiene una intención y es no permitir que la obra del Espíritu Santo que el Señor está permitiendo en ti pueda dar fruto. Dice, y del espíritu es contra la carne, o sea, es una pelea. Voy a pedir una representación aquí, pero bueno, Samuel y Adelmo. Samuel se me está escondiendo. Bueno, Samuel y Adelmo, para que nosotros podamos entender un poco. Si se hacen acá, ¿se puede ver? Sí. Sí, ahí, acá. Bueno, pasito, ¿no? No, la idea es que se hagan de forma de frente, mirándose en los dos. Eso. Y uno va a hacer la representación, yo creo que tú vas a hacer la representación del espíritu. Porque ya veo quién va a ganar. La representación del espíritu va a ser Adelmo y la representación de la carne va a ser Samuel.
Los dos van a coger y van a hacer fuerzas, ¿sí? El uno jalando al otro. Ya. Estamos en forma. Ahora, vamos a pararnos de pie. No, ya no van a hacerlo así, sino lo van a hacer así, en fuerza. Sin... Eso. ¿Qué pasa? Paren un momento. Eso está bien, ya se ejercitaron, ¿cierto? Mire lo que pasa. Es contrario, dice que el espíritu es contrario a la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si él avanza, no lo dejes avanzar. Es contrario, siempre va a haber un choque. Pero ¿qué sucede? Ya, muchas gracias, denle un aplauso a ellos dos. Terminan cansados. Bueno, espero haberme hecho entender con un poquito con el ejemplo. Siempre va a haber oposición de la carne al espíritu. El gran problema es este, hermanos. Muchas veces en nuestra vida dejamos que los deseos nos dominen y el Espíritu Santo lo contristamos. Entonces, aunque el Espíritu Santo es oposición, tu vida está hundida en el pecado. Tu vida está en la práctica del pecado y nos conformamos. Nos volvemos los cristianos que andamos en mentiras, que andamos en robos, que andamos en fornicación, que andamos en rebeldía, en orgías, y estudiábamos ayer precisamente en el ayuno, en toda inmoralidad sexual. No es con el propósito de juzgar, pero que lamentablemente escuchaba a alguien que explicaba y decía que cuando hacen los eventos de pastores en ciertos países, en esos hoteles y en esos lugares, cuando está ese evento de pastores, como ellos van solos y todo, se presta para muchas cosas, es donde hay mayor consumo de pornografía. Y hay estadísticas. Me sorprendió la vez pasada que estaba llamando a cancelar una línea de Claro, y decía, y yo le dije a la señorita, mire, yo estaba toda la tarde, casi toda la tarde intentándome comunicar. Más o menos una llamada de esas es porque lo pasa un asesor y después otro asesor, hacen como filtros, es como una hora. Y les digo yo, mira, me he intentado comunicar con ustedes muchísimas veces, y me dice, venga, mira el sistema. Son 4 veces las que se ha intentado comunicar con nosotros. Yo le dije, sí, pero 4 veces de cada hora son 4 horas. Pero mire, todo en el sistema queda registrado. Lo que nosotros hacemos en el celular queda registrado, ¿sí? Lo que usted habla, lo que está haciendo la inteligencia artificial, es que lo que usted habla sin usted ir y buscar, cuando usted dice, ay, estaba yo hablando esto, y le empieza a aparecer anuncios o sobre ese tema que usted habló, sea bueno o sea malo. O sea que todo esto queda registrado y hay una estadística donde se muestra que cuando hay esas reuniones es el mayor consumo. Y uno se confronta y uno dice, Señor, y uno quizás lo puede ver, si usted se pone a fijarse, bueno, no sé, las mujeres, en esa parte no hay tanta debilidad entre comillas, ¿sí? Y uno dice, ay, pero ¿cómo el pastor o cómo el hombre o cómo mi esposo o cómo el primo o cómo el familiar puede hacer eso? Hermanos, porque son los deseos de la carne. Cada uno es probado de acuerdo a su debilidad, a su concupiscencia, dice la palabra de Dios. Y no podemos nosotros estar firmes y aquí estar parados y juzgando a las personas, pero lo lamentable es que si yo no alimento el Espíritu, si yo realmente no entiendo que el Espíritu Santo está en mi corazón, está en mi vida, y lo que yo haga va a afectarlo, así como está quedando todo escrito lo que nosotros tenemos, las fotos que usted sube a Facebook, las fotos que usted publica, y es algo delicado. Yo a veces como que me abstengo también de publicar muchas fotos, porque todo lo que usted sube, cualquier persona toma un pantallazo y se las guarda. ¿Sí sabían eso? Cuando usted sube sus estados, ¿qué estado sube? Cuando usted sube sus estados, inmediatamente una persona captura, se guardó la foto. Pero como es la moda, ¿sí? Como es lo que se usa ahora, estamos exponiendo muchas veces nuestra vida. Entonces, el deseo que hay en la carne siempre va a ser contrario a Dios.
uno muchas veces puede decir, Señor, pero solo esta vez lo voy a hacer. Solo esta vez voy a ir a visitar a la vecina. Solo esta vez voy a decir esa mentirita. Solo esta vez voy a ceder en esto, ¿sí? En los excesos, porque no solamente estamos hablando de inmoralidad sexual. Aquí vamos a ver todo lo que es, todo lo que nos habla de qué es la carne. Entonces, el espíritu siempre va a estar en contra de las cosas carnales. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras quiere decir, ¿por qué hay oposición del espíritu? Porque es para cuidarte. La oposición del espíritu es para guardarte, de que la carne te controle, de que la carne te domine. ¿Han escuchado esos casos de jóvenes que son asesinos en series? Y dicen muchas veces, es que yo escuchaba voces. Yo escuchaba voces que me decían, hágalo. Yo escuchaba el deseo. O sea, cuando ya se pone uno a estudiar este tipo de cosas, de casos clínicos, de cosas que ya son bien profundas, que uno dice no entendemos por qué llegar a ser un comportamiento de esto en un ser humano, nos damos cuenta que hay una influencia espiritual. Lo que hay en la carne, ese deseo que uno muchas veces dice hasta qué punto tiene que llegar el ser humano de cosas tan aberrantes delante de la presencia del Señor. De eso te quiere cuidar el Espíritu Santo. Porque muchas veces para que tú puedas caer en algo, para que tú llegues a ser crónico, como dicen, cuando hay una enfermedad crónica, quiere decir que ya ha pasado muchísimos procesos para ella convertirse en enfermedad crónica. Lo mismo sucede con un pecado crónico, ¿sí? Empiezas con una mentirita y le vas sumando y cuando ya te das cuenta inventas un montón de cosas y ya se vuelve una estructura de mentiras intencionales y ya tú no puedes dejar de mentir. Siempre tienes que estar diciendo la mentira y hay una lucha, ¿sí? El hablar de las personas, la idolatría, la hechicería. Había una señora que era conocida con mi mamá y decía, venga, le leo el chocolate. Y muchas veces uno cae en eso pensando que eso es como, pero así empezamos. Cuando nos damos cuenta estamos haciendo un montón de cosas y haciendo prácticas de hechicerías y todas esas cosas. No podemos abrir grietas al enemigo porque el enemigo tiene toda esta intención. Entonces, porque el Señor te quiere guardar, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Acá este versículo es impresionante porque dice, hay una oposición. Pablo está diciendo, mire, iglesia de los filipenses, hay algo que está sucediendo y es que ustedes tienen que volver a andar en el Espíritu. Ustedes tienen que dejar eso que están practicando. Tienen que entender que hay un deseo en su carne, que hay un deseo en su alma, porque no solamente estamos hablando del deseo físico. Para usted poder llegar a un deseo, a una práctica, digamos una persona que tiene el exceso de comer, ¿sí? Empieza quizás por la sensación de la ansiedad. La ansiedad es un comportamiento que se va generando en nuestro cerebro, en nuestros hábitos, dependiendo de lo que sea. Consumo de drogas, exceso de alimentos, y nos damos cuenta que empieza a afectar a las personas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay exceso de alimento? Pues la persona se vuelve obesa, hay obesidad, hasta obesidad mórbida, hay gente que está en riesgo de morir, que ya no se puede levantar de su cama por los excesos. ¿Excesos de qué? De la comida. O sea, que todos los excesos en nuestra vida nos van a hacer daño. ¿La carne va a pedir más? Sí. ¿El deseo va a pedir más? Sí. Pero dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo está allí intercediendo por ti. El Espíritu Santo está allí con un propósito. El Espíritu Santo no está nomás ahí porque sí. Dice la palabra primero para testimonio de que Cristo, de todo lo que ha hecho Cristo, para recordarnos lo que hizo Cristo, porque somos seres humanos que nos olvidamos de las cosas fácilmente. Entonces dice ahora, y manifiestas son las obras de la carne, expuestas, aquí están las obras de la carne. ¿Qué son? Vamos a leerlas todos. El adulterio, ¿saben qué es adulterio? El adulterio es cuando se tiene relaciones sexuales no con su pareja, con su esposo, ¿sí? Después de estar casados. La fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio.
quiero hacer la inmundicia, laxivia. Quiero hacer un momento un pare aquí. Estamos en los tiempos donde los jóvenes, la inmoralidad sexual es como quien se quita una camiseta y se pone otra. O sea, ya no tiene no hay ninguna moral, no hay ninguna decencia, no sé cómo decir, recato, temor. Entonces, lamentablemente, si usted se da cuenta, hay lugares, y no solamente estamos acá, de todos los colegios que hay aquí en este municipio, aún de los lugares de los colegios pequeños, de los niños pequeños, se ve una influencia satánica de parte de Satanás queriendo dañar la inocencia de nuestros niños. Y aún donde no se hace, se las inventan. Vamos a mostrarles estas cartillas, vamos a enfocarlos por este lado, porque los niños tienen libertad. Mire, escuchaba una noticia que para mí era impresionante, y están ahorita en este tiempo en Holanda, hay muchos países europeos donde se está queriendo sexualizar a los niños, aquí en Colombia también, pero ya van allá más de frente, y esto es una ola que viene así por toda Europa, Asia, por todo lo que es América, viene una ola, o sea, lo que sucede allá después viene a pegar acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Están queriendo sexualizar a los niños desde tempranas edades. Entonces, son temas, hermanos, que se tienen que hablar. Si nosotros no los hablamos aquí, ¿dónde los vamos a hablar más? La palabra de Dios nos está hablando de que existen inmoralidades sexuales, de que existen laxivia, de que existe ese deseo desenfrenado. Y lamentablemente estamos en tiempos donde se quieren que los niños de 4, entonces los cogen, digamos, por cursos. A este niño le vamos a enseñar a que se estimule su parte genital, ¿sí? Y vamos a enseñarle al niño a que el niño puede tener libertad de sentir, ¿sí? Y les están empezando a generar esto a los niños. ¿Con qué propósito? Esto tiene una finalidad, porque están solicitando que se apruebe la ley de que los niños tengan relaciones sexuales con adultos. Entonces, lamentablemente dice la palabra de Dios, mira hermanos, los tiempos son malos. Y nosotros mientras tanto seguimos pensando que como quizás en nuestra casa no nos enseñaron eso, en otros lugares no, hermanos, quizás nuestros hijos saben más cosas de lo que usted y yo podemos tener conocimiento. Y no ha sido quizás muchas veces intencional, porque la misma sociedad y nuestras mismas circunstancias los están llevando a eso. Entonces es lamentable darnos cuenta que se deje, o sea, que por el deseo de las personas querer sentir placer, tengan que permitir todos estos pecados en sus vidas. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente: muchas veces yo digo, lo que yo hago no afecta a mis hijos porque nadie lo va a saber, ¿sí? Pero todo lo que nosotros hagamos repercute en nuestros hijos. La palabra de Dios nos lo muestra. De muchos, acordémonos del pecado de David. Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, a causa de su pecado, sus hijos sufrieron las consecuencias. Por eso el Señor dice, Él quiere guardarnos. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no están ustedes bajo la condenación que es la ley, sino ahora están bajo la gracia. Entonces seguimos, idolatría. Para la idolatría no solamente nos referimos a las personas que adoran imágenes. Lamentablemente estamos en tiempos donde la pérdida del primer amor está sucediendo en nuestras vidas. Todos decimos, ay, es que está enamorada. Es que esa persona hace así porque está enamorada. Pero espere que se le pase el encanto. La Biblia nos habla, quiero que leamos ese pasaje, no lo tenía, pero el Señor me llevó a estudiarlo esta semana, en Apocalipsis capítulo 2. Y veamos lo que dice el Señor acá. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice,
le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y dice, versículo 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que hay un primer amor, ¿sí? Y aquí el Señor nos dice que lo hemos dejado el primer amor. Muchas veces estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, pero cuando se pierde el primer amor, se pierde el enfoque. Cuando hay pérdida del primer amor, permitimos que la carne, que estas manifestaciones de la carne afloren en nosotros. Y entonces usted empieza a ver al hermanito envidioso, que no quiere que surja alguien. Y empezamos a ver al hermanito murmurador. Y empezamos a ser nosotros los que generamos el pleito. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay personas que empiezan a salir con herejías. Es otra manifestación de la carne. Empezamos a darnos cuenta que empezamos a llenarnos de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de herejías, hechicerías, enemistades, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a eso. Todo lo terminado en ías. O sea, es algo que uno dice impresionante. Pero ahora aquí hay algo que me impacta y dice, dice, como ya los he dicho antes, ya Él les había dicho antes. Ya este pueblo había persistido en su pecado, pero como yo ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, quiero decirles algo, o sea, realmente cuando nosotros estemos, ¿cuál debe ser? ¿Cómo iniciamos la enseñanza? Con el versículo. No pienso que yo mismo ya lo he logrado en este momento. O sea, yo en mi condición no puedo decir, ya logré. Porque dice la palabra del Señor que esto es una carrera, esto es una batalla, esto es que los cielos lo arrebatan los valientes hasta el último momento. No podemos dormirnos de nuestra condición. Pero dice la palabra, más, porque vuelve a decirnos, el Espíritu Santo es importante en tu vida. La persona más importante, el Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu Santo es, o la virtud, las virtudes que tiene el Espíritu Santo es, y todo empieza con amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que usted pueda hacer un análisis personal de estas cosas que nombramos acá y de las cosas que quizás no están acá, porque lo vamos a ver también en Efesios, habla también de todas estas manifestaciones de la carne. Usted pueda esta semana, lo invito a que usted lo haga, sinceramente, Señor, y ore, dígale, Señor, muéstrame de esto que estaban enseñando el domingo, qué cosas estoy practicando, qué cosas yo estoy haciendo y por eso mi vida está como está, estancada, he perdido el primer amor. No sé la condición en la que usted esté, pero que usted pueda decirle, Señor, muéstrame cuál es mi condición y podamos adoptar el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo empieza con lo más importante, que es el amor, ¿sí? Y este fruto, si usted se fija, lo podemos practicar, estas virtudes del Espíritu Santo las podemos practicar en nuestra vida. Cuando usted ha dicho, hoy, esta semana, este año, este tiempo, voy a enfocarme a amar conforme al Espíritu Santo quiere que yo lo haga, ¿sí? Que esto sea un propósito de nosotros, que realmente no tengamos porque no lo sabemos, es amor, gozo, paz, pero ¿lo estamos viviendo? Realmente hemos dicho como familia, vamos a proponernos a conocer a Dios en amor y vamos a amarnos, vamos a manifestar el fruto del amor en nuestra casa. ¿Cuándo hemos hecho eso? El gozo, la paciencia,
la benignidad, la bondad, el ser bueno, la fe, todos estos. Vamos a ir un poquito más adelante porque no me quiero quedar acá. Tendremos el tiempo después para ahondar en ellos. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Debemos entender que el Padre nos ha dado el Espíritu Santo con un propósito eterno. Y es que nos ayude en nuestra humanidad. El Señor Jesucristo fue ayudado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Mire, cuando el Señor Jesús fue al Getsemaní y estaba allí orando, Él estaba en el Getsemaní porque, bueno, no me puedo bajar. Él estaba en el Getsemaní porque era el momento más crítico. Yo no sé cuando usted de pronto haya pasado por ese momento que usted dice, no quiero que llegue ese momento. No me imagino las personas que son condenadas a, ¿cómo se llama eso? No, cadena perpetua no, sino pena de muerte, ¿sí? Porque cadena perpetua pues se tienen que quedar ahí. Pero el momento donde las personas saben que van a morir y les permiten escoger la comida, ¿se han visto esos documentales? Que les permiten escoger qué van a comer de últimas, todo eso. Yo no me imagino lo que está pasando por su mente, porque saber que van a morir, ¿sí? Eso es algo que es aterrador y era lo que estaba experimentando el Señor Jesús. Pero más que la muerte, era el saber que aparte de todos esos pecados, el cargarlos sobre su cuerpo y sobre su espíritu y su alma, el Padre lo iba a abandonar. Entonces, Él clamó y Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo que orar y Él les dijo a los discípulos, acompáñenme a orar. Él necesitó la ayuda del Espíritu Santo para completar la obra. Entonces, punto número 1, el Espíritu Santo es quien te ayuda. El Espíritu de Dios es quien te ayuda. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene una tarea importante, y es que aún cuando usted dice, no puedo, cuando usted dice, es que no puedo resistir esta tentación, es mi debilidad. A ver, el temperamento, para mí la lucha es el temperamento. A veces me dicen, ay, pero nosotros la vemos allá predicando tan tranquilito. No, tengo luchas con mi temperamento. Y cuando yo estoy en ese momento donde uno hace así y sale el fuego, la unción del Espíritu Santo, yo digo, Señor, yo me quedo quieta y digo, Señor, ayúdame porque no puedo. No me gustó esto que hizo, no me gustó esto aquello, no me gustó tal situación, o esto me tiene irritada, esto me tiene molesta. Ayúdame, porque si seguramente yo salgo, voy a destruir. ¿Sí? Con las palabras, con lo que estoy queriendo guardar en mi corazón. Pero dice, Señor, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo te invito a que cuando tú seas tentado en tu debilidad por un momento, para un minuto y dile, Señor, ayúdame. Si de mi debilidad es sexual, debo parar. El Señor te va a guiar. El Señor te va a ayudar a huir, ¿sí? Si tu debilidad es la mentira, para por un momento y piensa, ¿realmente esto es lo que el Señor quiere que yo haga? Porque acuérdese que son contrarios. Acuérdese que el deseo de mi carne es quedar bien. Entonces, para yo poder quedar bien, tengo que decir la mentira. Pero el Espíritu Santo se opone. Di la verdad. Yo te voy a ayudar. Di la verdad. Es algo importante el parar, el decir, realmente tú me ayudas en mi debilidad, porque muchas veces podemos decir, yo busco al Señor, yo voy a ayunar. No, hermana, yo voy a ayunar y eso el Señor me da la fortaleza, me da la fuerza. Lo estoy haciendo yo. Pero aquí no está diciendo que yo lo hago. Aquí está diciendo que el Espíritu es quien te ayuda en tu debilidad. Y a veces nosotros asumimos, no digo que no es que no vayan a ayunar, no, sí debemos ayunar.
Y antes los invito, los sábados a las 8 de la mañana aquí estamos ayunando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo pongo mi confianza en la oración, porque no está mal, el problema es que yo pongo la confianza en la oración, el problema es que yo pongo la confianza en el ayuno, o sea, yo pongo la confianza en lo que no es, ¿sí? Porque donde no es, dice la palabra de Dios que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La persona que te puede ayudar en tu debilidad es el Espíritu Santo, es una persona con la cual tú le puedes decir: Espíritu, ayúdame, ayúdame, mira, me siento débil, voy a caer. Hay muchas manifestaciones de ansiedad. Cuando están las drogas, cuando está el alcohol y todo esto, hay manifestaciones en el cuerpo y es algo difícil. La persona suda, la persona, el cuerpo se lo pide, el corazón, hay taquicardia, alucina, hay muchísimas cosas que suceden. Pero el Espíritu Santo puede ayudarnos. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8:26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene hasta cuando oramos? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y estuve mirando un poco por qué gemidos indecibles. ¿Qué significaba eso? Y revisando un poquito, habla que es con dolor, o sea, el Espíritu Santo intercede por ti con dolor, con llanto. Esto es una expresión o definición de gemido, indecibles, no se dice, o sea, no es dicho como tal en el lenguaje humano, es un lenguaje divino. ¿Quién hace esto? Solamente el Espíritu Santo. Cuando tú estás allí en el pecado, hundiéndote, pecando, llenándote de todo esto, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Porque el Espíritu Santo no quiere que tú caigas. Él quiere levantarte. Él quiere ayudarte. Entonces, Él intercede con nosotros con gemidos indecibles. Son la operación oculta del Espíritu en favor de nosotros y esto me impactaba, para mantenernos vivos espiritualmente. Como les decía, o somos fríos o somos calientes, o estamos muertos o estamos vivos. Estamos en riesgo, iglesia, de entrar en el confort que está la iglesia en general. Yo les estaba hablando a ustedes de un remanente, ¿cierto? Les estaba hablando de que existe un grupo de personas que el Señor ha guardado, porque hay mucha gente que se está muriendo espiritualmente. ¿Quién es el que no permite que nosotros nos muramos espiritualmente? El Espíritu Santo, cuando Él intercede por nosotros. Hay mucha gente que ha muerto espiritualmente. Número 2, entrega tus deseos al Espíritu Santo. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni hago lo que quiero, antes bien lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, entrega tus deseos al Espíritu Santo. Pablo, siendo otra vez Pablo tuvo una lucha y él dice, yo mismo practico el pecado. ¿Cuántos hijos hay aquí? Ahora, ¿cuántos jovencitos hay aquí en este lugar? Jovencitos, hay poquitos. A ver, ustedes piensen por un momento, allá Samuel, mire, levantó la mano. Ah, no, él no es joven. Pero si ustedes se fijan, ¿ustedes son conscientes cuando les mienten a sus papás? ¿O no? ¿Son conscientes? Porque muchas veces nosotros tomamos la conciencia que si mentimos, o nos van a regañar, o nos van a castigar, o no nos van a dejar hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Muchas veces están en la edad donde quieren ir, tener un novio, tener una novia, bueno, no sé, salidas con los amigos que a veces no son muy buenas. Ayer hablaba con alguien y le decía, eso de que le dicen, venga y tome agua, y es aguardientico, que lo llevan al colegio, venga y vamos allá atrás y fumamos un poquito, o venga y hacemos esto, o vengo y vemos acá, o sea, a lo que estamos expuestos nosotros. Pero quiero decirle una cosa, jóvenes, desen la oportunidad de conocer al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es una persona.
que nos anhela, dice la palabra, nos anhela celosamente. Él que anhela tener esa comunión con nosotros, tener esa conversación con nosotros. Y es poder llegar a ese nivel de poder contarle a Él, de poder decirle, mire, la lucha que tengo con esta situación. Hay cosas que no le van a contar a sus papás, porque hay cosas que los avergüenzan. Qué bueno sería que le contaran a sus padres y abrieran su corazón. Y qué bueno que los padres que escuchan lo que sus hijos le dicen, podamos ser dirigidos por Dios sabiamente y los ayudemos, porque ese es el gran problema que tenemos nosotros. Nos cuentan y ya tenemos la mano allá arriba para castigarlos. Pero miren, así como nosotros queremos que Dios nos ayude, debemos ayudar a nuestros hijos, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Número 3, no practiques las obras de la carne. Ya las nombramos, las obras de la carne, sino que nosotros debemos practicar las virtudes del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 al 22? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos deseos van a pasar. Estos deseos, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo que usted muchas veces impacta su vida es porque ya está en el mundo. O sea, la influencia que hay en el mundo, la influencia que nosotros tenemos a nuestro alrededor, siempre va a ser contraria al Espíritu Santo. Siempre va a ser contraria o oposición a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Veamos lo que Pablo nos sigue diciendo. Estamos leyendo allí lo de, terminemos de leer ese versículo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Veamos entonces ahora sí un poco más el fruto del Espíritu Santo que debe estar en nosotros. Como veíamos, empezamos con el amor. Dios es amor y cuando amamos cumplimos toda la voluntad de Dios. Más que una emoción es el amor. O sea, el amor no es una emoción. Este es algo complejo porque cuando nosotros somos probados o digamos somos pasados por fuego, el amar es sencillo cuando nosotros amamos a alguien que nos corresponde. Pero cuando esa persona no nos corresponde o quizás es tu enemigo o es la persona que celebra cuando caes, qué difícil es amar. O sea, el amor no es una emoción. Por eso les digo, chicos, a los jóvenes que están aquí, a las personas que están acá, tengamos cuidado, porque muchas veces confundimos el amor por el gusto, por la atracción, ¿sí? Y decimos, es que yo estoy enamorado. Ay, mamá, si supiera esa chica, me encanta. Si supiera, el amor, el enamoramiento, ¿cuánto dura más o menos? ¿3 meses? ¿Sí? Cuando yo estudiaba también me habían dicho que como 9 meses más o menos dura el enamoramiento. Ya después, ya escuchamos frases como, es que ya no te amo. Estamos dándole nombre a cosas que no corresponden, o sea, estamos confundiendo términos. Dice la palabra que el amor nunca deja de ser y que el amor es Dios, Dios es amor. O sea que el amor es algo totalmente diferente a lo que muchas veces nosotros sentimos. Sí, hay atracción, hay gusto, hay otro término que le usan que es como química, pero no confundamos esto, porque a causa de esos sentimientos hay muchas tragedias. Hay muchos jóvenes que han entregado lo más preciado que ellos tenían, ¿sí? Su virginidad, que ya ni se habla de eso, si se habla en chiste, ¿sí? Entregan sus sueños, entregan sus anhelos, porque confunden la palabra amor. Entonces, es importante nosotros saber esto. ¿Qué es amor? Jesús es el mayor ejemplo de amor. Él fue el mayor ejemplo. Dice, Jesús se entregó en la cruz, tomándolo uno por uno. A cada uno de nosotros, Él nos amó. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora lo que nosotros podemos pensar es, ¿qué clases de acciones de amor tenemos nosotros por nuestro prójimo? ¿Puedes pensar en algún problema en el mundo que no se pueda solucionar con amor? Todo se soluciona con amor. La solución del pecado y de la muerte se solucionó con el amor del Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que es importante eso. Yo los invito a que nos pongamos en pie, porque ya se me acabó el tiempo. Me faltó siempre hablar un poquito más, pero realmente, pongámonos un momentico de pie. Mi punto al que yo quería llegar en esta mañana es a que nosotros realmente tomamos conciencia de que hay un Dios que nos está viendo, ¿sí? Tomemos conciencia de que nosotros somos hijos de luz y, como dice la palabra de Dios, que andemos en la luz. Efesios capítulo 5, lo leíamos el día de ayer. Efesios capítulo 5, versículo, no sé si era el 2. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero vuelve a ver la oposición. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones de la carne? Aquí están un poco más reducidas, las que estudiamos hoy son un poco más extensas, pero lo que queremos decirte es lo siguiente: si tú realmente eres un hijo de Dios, que puedas tener esta semana una confrontación realmente cómo estás andando. El Señor te va a mostrar qué cosa de la que estábamos estudiando el día de hoy estás practicando, ¿sí? Porque eso te está llevando lejos de los brazos de nuestro Dios. Lo lamentable y a lo que yo quiero llegar es que no sea una sorpresa, porque dice la palabra que nosotros muchas veces somos engañados. No pensemos que asistir a una iglesia nos salva. No pensemos que hacer una oración de fe me salva. Nosotros somos salvos por gracia y por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y dice que la palabra de Dios que es necesario confesarlo con nuestra boca, confesar nuestros pecados y alcanzaremos misericordia. Pero no pensemos que yo confieso y sigo practicando el pecado, porque el Señor no aprueba a los tibios. El Señor, esto es algo que realmente nosotros debemos considerar, como decía él: no heredarán el reino de Dios. No es una palabra inventada, es una palabra que nos dice el Señor en esta mañana. Tengamos cuidado, con el Señor no se juega. Podemos engañar, podemos ver quizás muchos pastores, ministros, líderes, personas que pensamos que están bien, pero solamente lo que tiene esa persona es apariencia. No pongamos nuestros ojos en las personas. El hombre te va a fallar, pero el Señor, que Él es fiel, como dice la palabra, como estamos leyendo en la palabra del Señor, el Espíritu Santo es quien te ayuda, es quien intercede por ti para que tu final no sea un final de perdición. Deja que el Espíritu Santo actúe en tu corazón y actúe en tu vida. Oremos en esta mañana. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, y creemos, Señor, en tu palabra, oh Dios. Padre, mire toda manifestación muchas veces de nuestra carne, Señor. Mira cuánta mentira hay en las familias, Señor. Mira cuánto pecado oculto hay en nuestros corazones muchas veces, cuánta ira, cuánta manipulación, Señor.